Excel a solo un clic. Tendré el grato placer de compartir con ustedes un tema que me parece bastante interesante con respecto a gráficos interactivos, ¿ok? Para la toma de decisiones, para el análisis de datos. Entonces acá está mi presentación. Ya, bueno, varios de ustedes me conocen. Yo igual voy a estar aquí verificando el chat para poderlos responder y colaborar en todas las preguntas que tengan, inquietudes. Bien, perfecto. Buenísimo. Ya son 38 personas conectadas, sumando. Y bueno, nada, los invito a que compartan la transmisión para que son más personas las que nos van a acompañar en estas ponencias. Recuerden que es totalmente gratuito, lo hacemos de verdad con mucho cariño. Así que bueno, las personas que ustedes consideren que están interesadas y que no están interesadas también compártanselo, porque de seguro les va a llamar mucho la atención y en este momento pues estamos en el mundo de los datos, así que ninguno escapa de esto. Así que bueno, aprovechen la oportunidad, esta grata experiencia, porque de seguro le van a sacar muchísimo provecho, ¿ok? Entonces bueno, esta es mi presentación. Voy a comenzar entonces. Voy a hablar de un gráfico que se menciona mucho en las redes, en YouTube, para la creación de dashboard. Es el gráfico de velocímetro. Hay distintas maneras de hacer el gráfico de velocímetro. Yo por lo menos lo hago de la forma más práctica. No me gusta mucho trabajar con las funciones trigonométricas para hacer esto, porque nosotros creo que tenemos o estamos siempre predispuestos con relación a las matemáticas, así que prefiero no mencionar las funciones trigonométricas para hacerlo, pero vamos a hacerlo de una manera bastante práctica e interesante. Entonces, bueno, tenemos acá esta pequeña base de datos, ¿ok? Donde tenemos fechas de compra, mes, clientes, tipo de cliente y monto de venta. De este reporte vamos a hacer una pequeña tabla dinámica. De hecho, la tengo por acá, pero la voy a empezar desde cero. Entonces, vamos a insertar una tabla dinámica. Vamos a hacerlo en una hoja que tenemos por acá. Bien. Y lo que vamos a presentar acá sería solamente el mes y monto de venta. Perfecto. Yo recomiendo quitarle el total porque el total lo vamos a calcular externo, ¿ok? Entonces, si yo por casualidad tengo acá el monto total de la tabla dinámica y yo no quito el total, pues lo va a duplicar. Entonces, es preferible quitarlo. Entonces, vamos a la pestaña diseño, totales, desactivamos. En cuanto al monto filtrado, que yo lo menciono como monto filtrado, es el monto que va a ser actualizado conforme a el filtro. Lo vamos a hacer a través de una segmentación de datos, ¿ok? Entonces, colocamos acá la función suma clásica y acá necesitamos obtener un monto que no se va a mover. Yo le doy el concepto como monto total o monto estático, porque el gráfico de velocímetro lo vamos a hacer de dos gráficos de anillos que se van a unir, en donde uno de los gráficos va a permanecer estático, no se va a mover, que se puede considerar como el tacómetro, o la parte de atrás del velocímetro, sobre donde va a reposar la aguja, y se va a mover en función al filtro que yo voy haciendo, ¿ok? Entonces, ese monto estático lo vamos a obtener de la base de datos, ¿ok? Que usamos para hacer la tabla dinámica. Entonces, vamos acá, selecciono la columna F, ¿ok? El monto filtrado, evidentemente, sí se va a mantener actualizado conforme a los filtros que yo voy aplicando. Lo vamos a hacer con una segmentación de datos, ¿bien? Y el monto total sí va a permanecer estático, él no se va a mover en ningún momento, ¿bien? Entonces, vamos acá a insertar una segmentación de datos, lo vamos a hacer por cliente, para medir el comportamiento de las ventas que tuvimos con respecto a estos clientes por mes, ¿bien? Entonces, vamos a obtener por acá lo que es el KPI. El KPI va a estar compuesto por el porcentaje alcanzado con relación a lo que filtro versus lo que está estático. Y esto lo hacemos a través de una pequeña división. Bien. De hecho, voy a hacer esto, ¿ok? Para filtrar a estas personas o estos clientes. Observen que al filtrar estos clientes, yo obtengo como KPI esto, 52,21, que representa lo que yo obtuve con relación a lo que filtré versus el total. ¿Bien? De esta manera, pues la aguja del velocímetro debería tener este comportamiento. Si es así, debería llegar al 50% y un poco más.
Ok, vamos a ver acá. Ok, 46 personas sumando. Excelente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero tenemos que tener esto. ¿Esto qué es? Esto es la composición del gráfico estático. Cuando hablo de la composición del gráfico estático, es el gráfico que no se va a mover, que va a servir de base sobre donde la aguja va a tener este comportamiento de movimiento dinámico. ¿Ok? Está compuesto, bueno, yo lo compongo por 5 partes, ¿ok? Y una parte que es el total. Al final de cuentas, la suma de todo esto va a decir 200%, que es la circunferencia o el tamaño de la circunferencia, en donde va a tener una parte del 100% y una parte compuesta por 5 sectores de 20%. Entonces, hacemos el gráfico de anillo, ¿ok? Vamos a quitarle por ahora la leyenda y el título. Por ahora no nos hace falta. Entonces, ¿qué quiero acá? Yo necesito girar esto en 270 grados con la finalidad de poder tener esta parte que va a servir como base del velocímetro y esta parte en la parte inferior. Realmente yo lo que voy a presentar en el velocímetro es esta parte, los sectores, mientras esta parte va a quedar sin relleno. Entonces seleccionamos el gráfico, presionamos control 1 para abrir el panel del lado derecho y yo acá voy a girar en 270 grados. Observen que acá, fíjense que los sectores ahora quedan sobre la parte superior y esta parte en la parte inferior. Aprovechamos y disminuimos el agujero del anillo en un 50%. ¿Ok? Entonces, miren, yo aprovecho, le quito el contorno. Esta parte realmente no me hace falta, pero no la puedo quitar. Yo no puedo quitar una parte del gráfico porque se quita, todo no se quita. Pero como no me interesa presentarlo, lo dejo sin relleno. Entonces selecciono con doble clic esto. Vamos a quitarle el relleno y vamos a ampliar un poquito esto. ¿Ok? Yo voy a colocarle, bueno, vamos a colocar primero colores predeterminados y ahora sí le quito la parte que no me interesa presentar. Ok. Le voy a quitar ahora el contorno porque no nos hace falta y quedaría así. Esa es la parte sobre donde se va a mover la aguja. ¿Ok? Y recuerden que esa parte no se va a mover. Quien se va a mover en este caso es la aguja. Entonces, observen cómo se hace esto. Voy a tener estos cálculos. ¿Y estos cálculos qué son? Bueno, este es el KPI obtenido, que es lo mismo que obtuve yo por acá, que es la división entre lo filtrado entre el total. Perfecto. Tenemos el ancho de la aguja, que en este caso representa un %. Esto obviamente va a configurarse porque va a depender el tamaño de la aguja, lo que representa este porcentaje. Y este formato blanco, que yo digo como formato blanco, no es más que la suma de todo lo anterior menos estas dos cosas. ¿Bien? Estos 3 elementos que están acá van a servirnos para crear el segundo gráfico de anillo, que sería realmente la aguja. Entonces, presiono clic derecho, selecciono datos, agrego una serie 9 y los datos de este segundo gráfico van a ser estos 3. Y aceptamos. Observen algo. Este segundo gráfico tiene 3 elementos. Esta parte y esta parte. Realmente quien me interesa presentar es esta parte, que es la aguja. Por tal motivo, le quito el relleno a esta parte, le quito el relleno a esta parte y solamente dejo la aguja y le vamos a colocar un color negro. ¿Ok? Bien. Ya tenemos entonces lo que es la aguja y la parte externa, que sería en este caso el gráfico estático. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar, le quitamos también el contorno a este segundo gráfico. Bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, esto es lo más importante, crear el eje secundario. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos clic derecho sobre cualquier parte del gráfico, le decimos cambiar tipo de gráfico. Siempre es importante que esté combinado seleccionado por defecto. En caso de que no, usted lo selecciona. Regularmente cuando hace esta selección que no hace predeterminada, ustedes deberían cambiar los gráficos de anillo ambos. En este caso, pues no tengo problema porque los dos están en gráfico de anillo. ¿Ok? Pero me ha pasado y he visto cursos, participantes donde no les muestra los anillos en ambos casos. Ustedes deben procurar esto. Bien. Y debo crear un eje secundario sobre la serie 2. O sea, hago clic acá. ¿Ok? Y acepto. Bien. Sobre este segundo gráfico hay que hacer algo más.
Si yo el primer gráfico lo giré en 270 grados, este también debo girarlo en 270 grados. Entonces vuelvo a presionar control 1, giro en 270 grados, ¿ok? Y el agujero del anillo lo dejamos en 0%. ¿Eso con qué intención? Que la aguja parta desde el centro, parta justamente desde aquí, ¿ok? Listo, le cuento que el anillo está listo. El gráfico de velocímetro se creó, ya está listo. Vamos a ver el comportamiento. Pero antes de esto, vamos a colocar un círculo acá que me permita obtener el porcentaje obtenido de acuerdo al filtro que yo voy aplicando. Entonces vamos a insertar un círculo, ¿ok? Como truco, si quieren crear una circunferencia exacta y no un óvalo como tal, dejen la tecla Shift presionada y hagan esto. Y de esta manera tienen una circunferencia completa. Vamos a colocar en color negro y necesito referenciar, ¿ok? Ah, bueno, aquí lo perdí. Vamos a insertarlo otra vez porque lo amplié. Ok, ahora sí. Ok. Le colocamos color negro. Y yo necesito que esto esté referenciado a la celda que corresponde al KPI. Para hacer esto, importante presionar el signo igual desde la barra de fórmulas y referenciar la celda que se va a actualizar conforme al filtro que voy aplicando. Sería en este caso esta que está acá. ¿Ok? Vamos a colocar en color blanco y lo centramos. Y le podemos aumentar un poco el tamaño a esto. Listo. Veamos si realmente el efecto que yo estoy buscando se logra. Observen. Si yo filtro a Alejandro Sánchez nada más, observen como la aguja realmente no es una aguja, es un efecto visual, ¿ok? Que genera este comportamiento dinámico conforme al giro que hace el segundo gráfico, ¿ok? Entonces, si yo hago de clic acá, observen como supuestamente la aguja se está moviendo, pero no se está moviendo la aguja, se está moviendo realmente es el segundo gráfico, pero de todas maneras, si ustedes hacen esto y le preguntan si existe un gráfico de velocímetro en Excel, te dicen que sí. Y ustedes convenzan que sí existe un gráfico de velocímetro Excel, a pesar de que sea mentira. Pero así se ganan un crédito, ¿ok? Entonces, no existe gráfico de velocímetro en Excel, es solamente una simulación visual, pero da el efecto, ¿ok? Da el efecto. Si yo, por ejemplo, filtro a Alejandro Sánchez hasta Martina Morales, observen cómo supuestamente la aguja se está moviendo, pero quien realmente se está moviendo es el segundo gráfico. Ok, obviamente, al girar parece que la aguja es quien se está moviendo. Ojo, digan ustedes que sí, es verdad. Se está moviendo. Hay un velocímetro en Excel, sí existe. Cuando le pregunten dónde, usted le dice, mira, no, yo por esto cobro. Y así se ganan por lo menos un almuerzo. Pero nada, en forma jocosa, no existe gráfico de velocímetro. Es solamente una simulación visual. Pero da el efecto. Realmente genera el efecto interesante. Y esto, evidentemente, para añadirlo como un elemento visual en un dashboard, obviamente tiene un impacto interesante. ¿Ok? Eso con respecto a que está acá. Bien, vamos ahora a hacer un gráfico que yo lo denominé como gráfico con meta. ¿Ok? Este gráfico con meta va a tener algo interesante y es que va a representar con colores los montos que están por encima de la meta y con otro color los que están por debajo de la meta. ¿Ok? Y vamos a tener entonces un comportamiento bien interesante porque voy a establecer una meta y sobre esa meta se van a representar las columnas, tanto para los que están por debajo de la meta como por los que están encima de la meta. Bien, entonces, yo acá voy a colocar, ya tengo la tabla dinámica, vamos a insertar una segmentación de datos, ¿ok? Que represente, en este caso, los clientes. ¿Bien? Entonces, coloco esto por acá. Fíjense esto. Yo acá voy a evaluar las ventas obtenidas por cada cliente. ¿Bien? Entonces, tengo la tabla dinámica con las ventas que están obtenidas conforme al mes. Entonces, yo estoy evaluando cada uno de los clientes con relación a las ventas obtenidas mensualmente por cada uno de ellos. Yo tengo una meta establecida de 25,000. Entonces, yo quiero hacer lo siguiente. Todos los que están por debajo de 25,000 van a tener un color las columnas y los que están por encima otro color. Y voy a tener una línea que va a representar la meta, por encima o por debajo. Lo interesante no es tanto esto, sino que el color va a quedar dinámico. ¿Bien?
Entonces acá lo que voy a tener como dato externo, esto sí lo recomiendo hacer en forma externa, no dentro de la misma tabla dinámica, tengo los meses y acá voy a establecer la meta, que sería en este caso los 25.000. Esta meta la tengo para todos los meses de la misma manera. ¿Bien? Tengo esta serie roja y serie azul y ya les voy a decir en qué consiste esto. Yo acá voy a tener las columnas rojas, que son las que representan lo que está por debajo de la meta, y estas columnas o esta serie azul, lo que están por encima de la meta. Entonces, para esto vamos a hacer una función si y decimos, si esto que está acá, ok, está por debajo, es menor que esto que está acá, yo quiero que me deje ese monto. Y en caso contrario, dame un error. ¿Por qué un error? Porque un error no se grafica. Los gráficos no representan errores, no da nada. Si tú intentas graficar un error en un gráfico, valga la redundancia, no se va a ver graficado. ¿Ok? Como en este caso, fíjense que no está haciéndolo porque está por debajo o está por encima de los 25.000. Pero si yo arrastro hasta abajo, observen que los que están por debajo de 25.000 sí representa el monto, mientras que los que no, voy a tener un error. Bien. Hacemos esta misma función, pero ahora no por debajo, sino por encima de la meta. Entonces decimos, si esto es mayor o igual a esto, lo dejo fijo, quiero que me deje el monto. Y en caso contrario, dame un error. Bien. Tengo entonces, para efectos de mi gráfico, 3 series. Una que va a representar la serie roja, columnas por debajo de la meta. Otra va a ser la meta, que va a ser un gráfico de línea, y otra va a ser un gráfico de columna azul que va a estar por encima de la meta. ¿Ok? Entonces, déjenme ver por acá, que yo se acostumbra a leer. Perfecto. Ok. Perfecto. Sigo por acá. Voy a graficar entonces esto. Insertamos, vamos a hacerlo con gráficos de columna por ahora. De hecho, voy a tapar lo que está atrás porque realmente no me interesa presentarlo en este momento. ¿Ok? Aquí creo que hubo algo acá. Déjenme hacer esto porque no lo grafico correcto. Ah, claro. Tengo un error acá. Listo, ahora sí. Insertamos. Ahora sí está perfecto. Sí, porque había quedado un dato por fuera. Por eso no sabía bien. Listo. Ya tenemos el gráfico. Bien. Vamos a empezar a limpiarlo un poco. Las líneas que están de fondo, las quito. Este eje lo voy a dejar. Vamos a cambiar los gráficos que voy a presentar. Entonces presiono clic derecho, cambiamos tipo de gráfico, le decimos combinado. Y acá, fíjense, la serie roja va a ser la columna azul. ¿Ok? Está bien. La serie azul también va a ser una columna. Y la meta va a ser una línea. ¿Ok? Entonces observen que tengo 2 gráficos, de hecho tengo 3 gráficos. Uno que representa lo que está por encima de la meta, otro lo que está por debajo de la meta y otro lo que representa la meta propiamente. Bien, entonces presiono aceptar y aquí lo único que voy a proceder a hacer es lo siguiente. Selecciono la serie gris, que en este caso es gris, pero lo quiero color azul. Y esta va a ser roja. ¿Ok? Esto le podemos cambiar la forma. Quiero que ahora sea color negro y quiero que sea con esto que está acá. ¿Ok? Eso va a estar establecido por mi meta. Vamos a colocar las etiquetas de datos de una vez en ambas series. Y yo acostumbro a cambiar la forma para que sea interesante. Perfecto. Listo. Faltan 2 cosas, 3 cosas más. Fíjense algo. ¿Se logra el efecto? Sí, se está logrando. Pero, si vemos, cada mes está como por 2 columnas. Y realmente es verdad. Cada mes tiene 2 columnas, solo que una es un error y la otra es la columna propiamente. Pero visualmente no se logra apreciar bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos crear un eje secundario, ¿ok? De manera que este gráfico que no se ve quede por debajo y el gráfico que sí se ve esté por encima. Porque no se aprecia bien así. Porque fíjense que mayo sí se ve aquí, pero se ve como
algo más acá y cualquiera que no sepa interpretar el gráfico, pues le va a costar. Entonces lo que hacen es presionar clic derecho, cambiamos tipo de gráfico de series y le agregamos un eje secundario a la serie azul. ¿Ok? Y listo. Ahora sí tengo el efecto. Fíjense que la columna quedó exactamente sobre el mes. Otra cosa que yo acostumbro es cambiar el ancho del rango. Entonces seleccionamos la columna, presionamos control 1 y yo voy a colocar 100. ¿Ok? Al igual que acá. Bien. Listo. Le podemos quitar una de las series. La otra serie no la quitemos. De hecho, vamos a dejarlo así como está. La leyenda sí la puedo quitar. Y le podemos cambiar esto, el título, y le vamos a colocar evaluación por mes o por cliente. Evaluación mensual por cliente, me gusta. ¿Ok? Vamos a ponerlo un poco más coqueto. Vamos a colocarle esquinas redondeadas al gráfico. Vamos a colocarle un color azul al contorno. ¿Ok? Y le podemos colocar un grosor también a esto. Le voy a colocar una sombra a cada una de las series, tanto para el azul como para el rojo. Y listo, ya tenemos nuestro gráfico. Veamos si realmente yo no les estoy mintiendo y logramos el efecto que yo estoy persiguiendo. Si yo, por ejemplo, quiero evaluar el comportamiento que tuvo mi cliente Camila Gómez, ¿ok? Mensualmente, observen algo. Miren cómo lo que está por encima de la meta queda en color azul y lo que está por debajo queda en color rojo. Si yo aquí cambio a otra persona, tengo esto. Pero hay algo que yo recomiendo hacer acá. Observen cómo el gráfico de línea, que es la meta, se va moviendo y yo prefiero que quede estático. ¿Cómo logro esto? Bueno, haciendo un cambio aquí en el eje. Entonces lo selecciono, presiono control 1 para que aparezca este panel que está acá y voy a colocar como máximo un monto. Voy a colocar acá 40,000. Bien. Veamos ahora. Alejandro, Camila, Daniel, Isabel, Lucas. Fíjense que la línea no se mueve y queda mejor así porque no se aprecia bien tampoco que se esté moviendo la línea por cada cambio que yo lleve a cabo. Entonces, de esta manera estamos observando como todos aquellos montos mensuales que hayan estado por debajo de la meta se representan con un color rojo y los que están por encima de la meta establece con color azul. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues lo interesante es que acá, si yo, por ejemplo, cambio la meta, por ejemplo, a 35,000, obviamente tengo este comportamiento. Ahora, cuando yo evalúe, entonces los que estén por encima de 35,000 van a tener la columna azul y los que están por debajo van a tener la columna roja. ¿Ok? Y lo interesante es que queda dinámico el color. Entonces, para efectos visuales, obviamente es más interesante y más intuitivo saber que el gráfico cuando tiene columna roja es malo y cuando está por encima o que tiene color azul es bueno, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Veamos acá. ¿Ok? Y ahí tienen entonces lo que corresponde a un gráfico, como denominé, gráfico por mitas, que vuelvo y comento, no es que existe en forma nativa en Excel, sino que lo que realmente logra este efecto interesante son estas funciones lógicas, tanto esta como esta, y apoyándose mucho con la función NOT. Porque, como les digo, NOT arroja un error, y los errores para efectos de presentación no se ven, no se presentan. Entonces, ahí tienen entonces cómo podemos trabajar este tipo de gráficos interactivos, ¿ok? Para la evaluación para la evaluación del desempeño de las ventas que hayan tenido mis clientes en forma mensual. Entonces, bueno, eso es lo que les quería traer. Igual, estos reportes, yo tengo que pedírselos a mis compañeros para después compartírselos a ustedes, para que tengan la posibilidad de poderlos practicar y pues la persona que no tuvo la oportunidad de verlo en vivo, pues lo puede ver en diferido. Lo interesante de todo esto es que esto queda grabado y cada uno de los ponentes en sus respectivos canales de YouTube van a tener su presentación. Ya después yo tendré el trabajo de la edición y de cortar cada uno de los videos para compartírselo a cada uno de nuestros compañeros, ¿ok? Amablemente nos están compartiendo todos sus conocimientos. Bien. Listo, equipo. Entonces, esto es lo que les quería presentar. Espero que haya sido de su agrado.
Espero que sea de su utilidad, más allá de que les guste, es que les sirva. Porque ese es el objetivo realmente de estas actividades. No es que quede en que wow, qué interesante, pero ajá, ¿qué hago con esto? No, lo interesante de esto es que se lleven conocimiento de valor, que ustedes puedan más adelante ponerlo en práctica en su desempeño laboral, y si son emprendedores, pues obviamente con sus clientes, y si son trabajan bajo relación de dependencia, pues en sus reportes laborales. Pero lo interesante realmente es que le puedan sacar provecho a cada uno de estos conocimientos que nosotros realmente con mucho cariño le estamos compartiendo.